Delgado. No sé si me escuchan, por favor. La Sí se delegada. escucha. Excelente. Me avisa para comenzar, por favor. ¿Ya? ¿Me avisas? ¿Podemos comenzar? Sí, doctor, ya puede empezar la clase. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a conversar un poquito el día de hoy sobre patología del intestino delgado. Bueno, de entre todas las patologías, yo diría que la más frecuente patología que tenemos que ver los cirujanos o que tenemos que hablar en este curso es la obstrucción intestinal, que es uno de los problemas que con más frecuencia afectan al intestino delgado dentro de toda la patología quirúrgica. En cuanto a la causa principal, podemos decir que el 80% de las obstrucciones del tubo digestivo corresponde justamente al intestino delgado. El resto, un 20%, al intestino grueso o colon. Bueno, vamos a clasificar la obstrucción mecánica, es la que nosotros, el cirujano, va a atender, va a tratar, ¿no? Y por otro lado, es el hilio paralítico, que es un hilio, es una pérdida, una disminución de los movimientos autónomos del intestino, que son por varias causas. Bueno, vamos a concentrarnos un poco a la obstrucción como causa principal, ¿no? Para diferenciarla del hilio, la llamaremos también hilio mecánico. Y este hilio mecánico va a depender. Si el efecto de obstrucción viene del exterior, ¿no? Por fuera del intestino, se llamará extraluminar. Si la obstrucción, ¿no? Va a ser por un crecimiento de la pared del intestino, será parietal. Si el problema es dentro de la luz del intestino, será intraluminar. Muy bien, en la extraluminar vamos a tener las hernias, que son los defectos de la pared, que cuando se introduce el intestino por ahí, va a provocar obstrucción. Otra cosa muy frecuente son las bridas y adherencias posteriores a una cirugía abdominal. Otras causas menos frecuentes como son la torsión, el vólvulo, la invaginación o la compresión extrínseca, que son causas presentes pero de menor frecuencia. Las causas parietales pueden ser por neoplasia, por la inflamación del divertículo, por un hematoma de la pared o por un proceso inflamatorio. Las causas intraluminares están dentro de la luz del intestino, pueden ser la impactación fecal, fecalomas, cuerpos extraños, los BSOAES, que pueden ser habitualmente porque el paciente ingiere, ¿no? Ingiere cabellos, ingiere uñas, ¿no? Por un trastorno psiquiátrico. Entonces el paciente va ingiriendo y esos elementos que no son absorbidos se van acumulando en el tubo digestivo. Los parásitos también es otra causa, ¿no? El Strongyloides stercolaris, por ejemplo. Y las causas adinámicas, como son después de las cirugías, las peritonitis, cambios metabólicos, principalmente la urea, la diabetes, el mixedema, trastornos hidroelectrolíticos, traumas, procesos inflamatorios pueden también acondicionar hilio prolongado, compromiso de la médula espinal, ¿no? Fracturas de la columna vertebromedular, algunos fármacos, algunos productos de uso psiquiátrico, procesos retroperitoneales,
enfermedad de tórax. Y puede haber un hilo espástico por intoxicación por metales pesados. La porfiria también es otra causa. Problemas vasculares como la embolia arterial y la trombosis venosa. En cuanto a la fisiopatología, ¿no?, producida la obstrucción en el segmento que está obstruido, va a comenzar a incrementarse la secreción de los jugos intestinales, va a haber una disminución de la absorción, se va a acumular también el gas producto del metabolismo bacteriano. Y esta condición de acúmulo del contenido intestinal dentro de la luz del intestino va a provocar un incremento del crecimiento bacteriano. Y eso a su vez va a provocar la translocación bacteriana, es decir, la bacteria que normalmente está dentro de la luz intestinal y no es patógena, ¿no? Esta bacteria atraviesa la pared del intestino, ¿no?, se llama translocación, se va al torrente sanguíneo o se va a las regiones vecinas donde está el tubo intestinal. Y esta condición no va a provocar sepsis. Muy bien. Este acúmulo de contenido va a producir un aumento de la presión interluminal, ¿no? Va a haber una distensión del diámetro del intestino, provocando la compresión de la irrigación. Y eso va a provocar la gangrena y después la perforación, incrementando la sepsis. Este acúmulo de contenido intestinal, recordemos que hay 7 litros aproximadamente de contenido intestinal, al no ser, digamos, activo en la mecánica metabólica, se va acumulando en un tercer espacio donde no es útil este contenido, provocando alteración hidroelectrolítica. El paciente va a estar deshidratado. Muy bien. Este acúmulo va a producir edema y éstasis venoso, lo que va a provocar mayor trombosis y isquemia, provocando gangrena y perforación, y esto mayor sepsis. Entonces el paciente, ojo, aparte de tener problemas de deshidratación, el paciente, si no lo atendemos a tiempo, termina séptico y puede fallecer. En cuanto al cuadro clínico, el paciente va a estar inicialmente con dolor abdominal, distensión abdominal, puede acompañar de estreñimiento, vómitos. Al examen clínico vamos a encontrar un abdomen distendido y hay signo de rebote, ¿no? Peritonismo, taquicardia, hay fiebre, hay leucocitosis. En cuanto a la mortalidad, vean la diferencia. ¿Qué cosa es una obstrucción con estrangulamiento? Es decir, el intestino que está dentro, atrapada por la brida o atrapada dentro del saco herniario, va a sufrir una compresión y esto va a provocar una disminución de la irrigación arterial y el drenaje venoso, provocando isquemia y posteriormente gangrena y después perforación. Entonces, cuando la obstrucción no está estrangulada, la mortalidad es del 2%. Pero cuando hay estrangulamiento, miren, ¿no?, en las primeras 36 horas se cuadriplica, 8%. Pero si pasa más de 36 horas, miren, se hace 15 veces, ¿no?, cuando no estuviese comparado con las no estranguladas. ¿Cómo clasificamos la obstrucción? Una de las clasificaciones es esta de acá, ¿no? Obstrucción intestinal simple. Es la que no tiene compromiso isquémico. Es decir, está digamos, el intestino atrapado, pero no hay cambios isquémicos. Aquí sí, la obstrucción está acompañada de estrangulamiento, hay un compromiso en la irrigación de la pared del intestino, que ya sabemos, isquemia, sigue después la gangrena y después la perforación. La obstrucción en asa cerrada es cuando un segmento del intestino rota sobre su propio eje.
por ejemplo, un vólvulo, ese tipo obstrucción en asa cerrada. Esta es mucho más agresiva porque al obstruirse el contenido está a presión y además donde rota sobre su propio eje va produciendo isquemia, ¿no? Y el paciente no puede comportarse pues como un estado grave de perforación después sepsis. Puede ser alta, media y baja. Alta, cuando la obstrucción está por encima del famoso ángulo de Trace. ¿Qué cosa es el ángulo de Trace? Es el límite anatómico entre la cuarta porción del duodeno y la primera porción del yeyuno. Pues todo lo que está por encima se considera obstrucción mecánica alta. ¿Cuál es la característica principal? Son pacientes que inician su problema con el vómito, comienzan a vomitar. Al inicio contenido gástrico y después puede ser contenido bilioso. Obstrucción media del ángulo de Luis, perdón, debajo del ángulo de Luis, perdón, del ángulo de Trace, ángulo de Trace, hasta la válvula ileocecal, ¿no? Es decir, todo el resto del intestino. En este paciente se va a combinar tanto el vómito, la distensión, el dolor abdominal. Obstrucción mecánica baja por encima de la válvula ileocecal, es decir, todo lo que es colon. Entonces el paciente primero se distiende, no elimina flatos, estreñimiento crónico y después vienen los vómitos de tipo fecaloideos. Muy bien. Entonces, la obstrucción intestinal puede ser parcial o completa. Parcial, pues, cuando deja pasar algo del contenido. Y completa cuando está completamente cerrado, ¿no? Entonces, recordar que la principal causa en nuestro medio actualmente, como en otras partes del mundo, de la obstrucción intestinal mecánica es la cirugía abdominal previa. Es decir, por heridas y adherencias. Un poco para recordar, causas de hilo paralítico, o para volver a recordar. Procesos inflamatorios, que pueden ser, por ejemplo, una tuberculosis intestinal, puede ser la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, por ejemplo. Postoperatorio, después de una cirugía de abdomen, ¿no? Vamos a tener un hilo operatorio. Si es cirugía de colon, por ejemplo, puede prolongarse por más de 48 horas. Eso es lo normal. Una cirugía de estómago, 24 horas. Igual que una cirugía de intestino delgado. La que más demora es en recuperación postoperatoria, es el colon y el recto. El traumatismo abdominal y los procesos retroperitoneales también pueden causar hilio. Procesos infecciosos, metabólicos también. Hipocalcemia también puede provocar. Es por eso que en el diagnóstico diferencial tenemos que evaluar cuando el paciente tiene un hilio y no es por causa postoperatoria, tenemos que buscar otras causas, sobre todo los problemas metabólicos, ¿no? Que van a provocar el hilio en el paciente. A la exploración física, primero encontraremos un paciente que tenemos que examinarlo adecuadamente. ¿Qué significa? Examinarlo de la cabeza hasta los pies. Quitarle la ropa, por favor. A veces solamente, hacia abdomen, solamente le vemos la barriga. Y peor, a veces solamente la barriga que está expuesta, no la parte inclusive lumbar. Entonces, primero examinamos completamente el paciente, ¿no? Ver el estado general del paciente, revisar cavidades orales, ¿no? Para ver la calidad de la mucosa, la calidad de el color de la piel. Ocultamos también, porque hemos visto, hay causas respiratorias que pueden dar hilio. Bueno, en abdomen, es un abdomen extendido, primero vemos inspección. Tenemos que identificar cicatrices, tenemos que identificar hernias en la región umbilical, inguinal, crural, ¿no? Recuerden que también hay otras hernias que no son evidentes, como la obturatriz o las hernias lumbares. Bueno, después, auscultación, ¿no? Auscultamos los ruidos aéreos, ¿no? Los ruidos pueden estar incrementados de timbre metálico, ¿no? Y el paciente les va a manifestar que cuando viene la progresión
de los ruidos aéreos se acompaña de dolor abdominal. Pero este dolor puede desaparecer, ¿no? Conforme pasan las horas. El intestino se agota y en las fases tardías los ruidos abdominales comienzan a desaparecer. Progresivamente puede haber signos peritoneales como el rebote o reacción de defensa, que nos está diciendo ya que el abdomen ya hay compromiso vascular del intestino. Otra cosa importante que nunca debemos olvidar, el tacto rectal. El tacto rectal nos puede dar muchos datos sobre presencia de masas, de dolor abdominal, de bombamiento de los fondos del saco, que nos puede indicar otras causas además. Muy bien. Entonces, el estrangulamiento se caracteriza porque el dolor es intenso y continuo. El paciente va a estar decaído, va a haber gran compromiso de estado general y el examen clínico va a haber signo de rebote. Se va a palpar masas abdominales en unos casos, sobre todo cuando hay vólvulos. El paciente puede presentar rectorragia, pues es importante también el examen del tracto rectal. Va a haber fiebre, taquicardia y puede haber shock. ¿Qué cosas por lo menos debemos mínimamente pedir? Hemograma, ¿no? Tenemos que pedir electrolitos. Estos datos nos van a dar idea, ¿no? Sobre todo cuando hay más de 15.000 leucocitos con división izquierda, me está sugiriendo que hay estrangulamiento. Uno de los estudios que está al alcance de todos es la radiología. Nos permite hacer un diagnóstico o confirmar nuestro diagnóstico. En el examen de abdomen simple tenemos radiografía de gas en intestino, ¿no? O podemos encontrar una distensión en ambos casos. Muy bien, continuamos. Esto es lo que habitualmente vamos a pedir al paciente. Una radiografía de abdomen simple de pie. Podemos hacer en decúbito también, para comparar. Pero si no tenemos muchos recursos, por lo menos una radiografía de abdomen simple. Para ver qué cosa. Esto, 1, 2, 3, 4, más de 4 niveles hidroaéreos me hace diagnóstico de obstrucción. ¿Qué otra cosa más? Ausencia de aire en el recto, en la polla rectal. Eso me ayuda a confirmar mi sospecha de obstrucción intestinal. Acá, por ejemplo, estamos viendo un paciente en decúbito dorsal. Miren, también se ve las pilas en moneda, ¿no? De intestino delgado. El edema de la mucosa del intestino. El borramiento del psoas. Bueno, son datos que nos permiten corroborar la idea que el paciente está obstruido. Otro acá, miren. Aquí hay niveles hidroaéreos. En yeyuno vemos la pila de monedas. Y acá vemos una imagen, un cálculo, ¿no? Este es un hilo biliar. Entonces, la vesícula se ha perforado el duodeno y el cálculo ha migrado y se ha llegado hasta la válvula cecal, donde produce una obstrucción. Muy bien. En cuanto al diagnóstico diferencial, todos los abdómenes agudos podrían entrar en diagnóstico diferencial, como la colitis aguda, la apendicitis aguda, la úlcera perforada, pancreatitis aguda o la litiasis renal. En cuanto al tratamiento, ¿qué cosas debemos hacer? Primero, manejo médico. Hay que reanimar al paciente. Si está el paciente hipotenso, si está el paciente con trastornos hidroelectrolíticos, tenemos que compensar. Bueno, colocamos una sonda nasogástrica que va a aliviar la presión intraluminal del intestino y hacemos una reposición de líquidos electrolitos. Agua, sodio, lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no potasio? Potasio se dará en el momento en que el paciente presente, digamos, una diuresis adecuada, pero habitualmente su diuresis está disminuida.
hacemos una medida de la presión venosa central, si es que tenemos a la mano todo, y hacemos un monitoreo de los diferentes parámetros que usamos, ¿no? Frecuencia respiratoria, trazado electrocardiográfico, temperatura, ¿no? Saturación. Porque estos pacientes también van a presentar alcalosis metabólica o pueden presentar acidosis metabólica. Para eso pedimos, pues, ¿no? el ADI electrolitos, ¿no? Y acá tenemos cómo vamos a corregir. Si es alcalosis, con suero fisiológico. Si es acidosis, además con bicarbonato de sodio. Dependiendo, si nosotros estamos frente a una obstrucción estrangulada, doy antibióticos, ¿no? ¿Qué antibióticos? Para gram negativos, ¿no? Sobre todo, si estoy sospechando de tubo digestivo delgado. Si sospecho intestino grueso, gram negativos y anaerobios. Si sospecho que la obstrucción es de ilion distal, agrego anaerobios. Pero si tengo una sospecha que la obstrucción es simple, de pocas horas, probablemente todavía no es necesario dar antibióticos. Hay que hacer vendajes o colocar medias antitrombóticas, porque el paciente podría hacernos una tromboembolia. En cuanto al tratamiento, entonces, está estrangulada, obviamente tenemos que resecar el intestino necrosado. Y después tenemos que hacer la disminución de la distensión usando, digamos, sondas y corrigiendo o resecando la vida que está provocando la obstrucción. Si es una hernia, ¿no? Corregir quirúrgicamente el defecto de la hernia, cerrar el defecto, ¿no? Y eso va a mejorar bastante al paciente. Si la obstrucción dura más de 72 horas, no hay que esperar más y hay que programarlo para hacer más laparotomía, una cirugía. Muy bien. Si al paciente le colocamos una sonda nasogástrica y no hay mejora, no puedo esperar 72 horas, sino 48 horas y el paciente debe operarse. Bueno, después de la operación, manejar líquidos electrolitos adecuadamente, continuar con antibióticos. El paciente todavía va a usar sonda gastrointestinal. Y si el paciente no mejora 5 o más días, hay que considerar nutrición parenteral. Muy bien. Ahora vamos a entrar a otra de las patologías de un agudo vascular. Si el problema es vascular, es la enfermedad oclusiva mesentérica. Esta patología ya fue descrita hace muchos años, ¿no? En 1895, Elliot, ¿no? Un cirujano europeo, ¿no? Nos describe la trombosis venosa mesentérica. Para ello tenemos que recordar que el tubo intestinal delgado va a presentar pues un sistema que lo irriga adecuadamente, que viene a ser las ramas de la mesentérica superior. Del lado izquierdo de esta arteria mesentérica inferior va a salir pues las ramas yeyunales y iliales, tanto para el yeyuno como para el ilion. Y la isquemia o trastorno de irrigación puede ser debido a ambas, tanto a problemas arteriales y venosos. Y recordar que el trastorno inicial comienza en la mucosa y la submucosa, donde se van a liberar una serie de radicales y interleuquinas. Y eso a su vez, también recordar que el músculo intestinal va a presentar al inicio un aumento, una hipertonía, después viene la atonía y finalmente la necrosis del músculo. En cuanto a la epidemiología, es poco frecuente, gracias que no es tan frecuente. Solo es el 1% de los agudos. Pero tiene una alta mortalidad hospitalaria. Y
lo que se está viendo que es más frecuente cada vez más. ¿Por qué? Porque la población cada vez es de mayor edad. En cuanto a las causas, por ejemplo, la colitis isquémica, que es tema del pequeño grueso, llega hasta el 75%. Pero no muy lejos, ¿no?, está la isquemia mesentérica aguda, que tiene que ver con el intestino agudo, con el intestino delgado, 30%. Después son menos frecuentes la crónica, la isquemia focal segmentaria, ¿no?, y la trombosis venosa mesentérica. En cuanto a la fisiopatología, primero vamos a considerar que aquí va a haber una obstrucción a la irrigación de las arterias o las venas, o produce una vasoconstricción. Y esto va a provocar una disminución del fluido, una disminución del transporte del oxígeno, que a su vez se van a activar una serie de células, ¿no?, a nivel, ahí interactúa los leucocitos y el endotelio, y que van a producir una serie de mediadores químicos, ¿no?, como las citoquinas, los radicales libres, que van a completar el ciclo vicioso, ¿no? Menos irrigación, más isquemia. Entonces va a producirse una serie de trastornos que van a provocar finalmente translocación bacteriana, necrosis intestinal y finalmente la falla multiorgánica. Por eso que una hipótesis es que la liberación de la angiotensina 2 y la vasopresina por un riñón mal perfundido va a provocar el inicio de todo esto. En cuanto a la etiología, ¿no?, puede ser embolias, cuando el origen es cardíaco, sobre todo valvular, o las trombosis por aterosclerosis, vasculitis, aneurismas, o puede ser la insuficiencia focal, ¿no?, segmentaria, por vasculitis, traumatismos o émbolo de colesterol. Ahí que podemos ver uno de los medios de imágenes más utilizados, que es la angiografía, ¿no? Esta es la arteria mesentérica superior, miren, se ha obstruido por un stop, por una embolia, y el resto del intestino no se puede apreciar. A nivel venoso, también puede causar trombosis. Pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son cosas muy selectas, como deficiencia de antitromina 3, la policitemia vera, algunas neoplasias, anticonceptivos orales, el embarazo, la esplenectomía, la anemia o el síndrome mieloproliferativo. Pero las causas secundarias son más frecuentes, casi el doble. Procesos sépticos intraabdominales, pancreatitis aguda y crónica, enfermedad inflamatoria, hipertensión portal, neoplasias y trauma abdominal. Causas de isquemia mesentérica aguda. La mayoría, embolia de la arteria mesentérica superior, seguida de la isquemia mesentérica no oclusiva, y después, en frecuencia, la trombosis de la arteria mesentérica superior. La historia natural. Entonces, el paciente llega, habitualmente es un paciente de edad, no es de gente joven, pacientes de 70 años o más, acuden por dolor abdominal y al examen encontramos un incremento del peristaltismo. Posteriormente, aparece el hilio y el dolor disminuye. Después encontraremos irritación peritoneal porque ya hay necrosis. Después hay translocación bacteriana y shock séptico. ¿Qué pasa con nuestra realidad? El paciente ya llega acá, al hospital llega en este estado. Es translocación y shock. Porque el paciente anciano generalmente no le dan importancia en la casa.
Bueno, es un dolor. Bueno, ya no le duele. Bueno, ya le duele mucho a la barriguita, lo llevan a la emergencia, pero ya está con necrosis intestinal, donde ya no se puede hacer gran cosa, prácticamente nada. En cuanto a los laboratorios, hay hiperamilasemia, el PCT está incrementado, hay leucocitosis, liberación izquierda, acidosis metabólica, PCR incrementada, el hemocromatogramas está aumentado, la urea están elevadas, el dímero está incrementado, ¿no? La glutato S-transferasa, que no tenemos al alcance de nosotros, tampoco en el intestinal fatty acid binding protein, no la tenemos, está en estudios experimentales, pero nada es específico, todo es inespecífico. El estudio radiológico, ¿no? Podemos utilizar la radiografía simple de abdomen, que podría darnos algunos datos de obstrucción, es decir, niveles hidroaéreos. Podemos saber edema de pared, podemos ver la imagen de vidrio es deslustrado, pero hay un dato que sí nos ayuda, la neumatosis, ¿no? ¿Qué cosa es la neumatosis? Presencia de aire o burbujitas en la pared del intestino. O puede ser que sea normal. Se puede usar ecodoppler, pero a veces no es útil en todos los casos. Así vamos a ver, ¿no? Entonces, si llega un paciente así, yo digo, pues es un hilio. Pero si yo comienzo a averiguar la edad del paciente, sus antecedentes cardiovasculares o tiene otros problemas metabólicos, ¿no? Entonces ya voy indagando, voy sacando idea de lo que puede haber pasado por el paciente. Miren, aire en la luz, en la pared del intestino, ¿no? Neumatosis, ¿ya? Entonces esto, unado con el cuadro clínico, me ayuda mucho al diagnóstico. Se puede hacer las tomografías reconstructivas, ¿no? Vean ustedes, acá hay un stock, ¿no? Podemos encontrar así calcificaciones, ¿no? Entonces ya me da que hay problema de obstrucción, de trombosis. Miren acá, disminución, no, una oclusión completa de la arteria mesentérica superior. Acá hay una calcificación de la salida de la arteria mesentérica superior. Aquí podemos apreciar, ¿no? Diferentes niveles cuyo compromiso nos indica que hay un compromiso de la arteria mesentérica superior. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, tratar de mantener el flujo esplácnico, el sistema esplácnico mayor o mesentérica superior, ¿no? Evitando el infarto. Lo importante es el diagnóstico temprano, que es imposible en nuestro medio, porque ya les dije, muchos de los pacientes llegan en estados muy avanzados. En cuanto al tratamiento, primero se indica una angiografía temprana, ¿no? Para identificar la zona de defecto. Si ustedes identifican antes de las 12 horas o dentro de las primeras 12 horas de los síntomas, el intestino se recupera casi al 100%. Pero si ya pasó más de 24 horas de síntomas, miren, solo llega al 18%, bastante menor. Y digamos, hacer una reperfusión temprana, ¿no? Sería lo ideal, pero muchas veces no se llega. ¿Cuáles son las medidas ideales? Bueno, primero animar al paciente, varina, para mejorar, digamos, hacerla más permeable nuestra luz intestinal. Bueno, igual hacer indicar, digamos, sueros, monitorear al paciente estrictamente, colocar una zona nasogástrica para descomprimir el estómago, el tubo digestivo,
utilizar, o sea, evitar los vasoconstrictores, es decir, la noradrenalina o la adrenalina, porque esto va a provocar vasoconstricción, lo que no queremos. Pero muchas veces llega el paciente muy venido a menos que necesita esto. En ese caso, mejor usar dobutamina. Bueno, en la parte quirúrgica, ¿qué hacemos? Entramos, identificamos la arteria, hacemos la embolectomía. ¿Qué cosa es? Sacar ese coágulo que está obstruyendo. O colocar un bypass, ¿no? Un bypass, ¿no? Para permeabilizarlo, ¿no? Es decir, colocar un injerto, generalmente de Dacron, para evaluar el estado de las asas intestinales para ver qué tan comprometidas están. Se puede usar, ¿no? Se puede usar el ecodoppler, la fluorescencia venosa, pero si no tenés todo esto, tenemos que ver el color del intestino. Si está violáceo, está rojito o está rosado. Vemos el pulso de las arterias yeyunales o ileales. Vemos si hay movimiento espontáneo en el intestino. Entonces me está diciendo que sí, las asas están funcionando. Y si no, hay que hacer la resección de las asas comprometidas que están ya necrosadas. Y programar un second look, es decir, después de las 24 o 48 horas, volver a programar al paciente para revisar el abdomen. También se puede hacer la endovascular, la revascularización endovascular, ¿no? Utilizando, por ejemplo, este vasodilatador que es la papaverina. O colocar un stent, que es una especie de tubo que permite permeabilizar lo que estaba cerrado. Bueno, estamos hablando solo en aquellas condiciones en que el paciente llegue en el momento adecuado. Pero muchas veces yo le digo, no llega en esa condición el paciente, por lo menos en un hospital, ¿no? Un hospital general. Y puede hacerse la revascularización, ¿no? Combinando, ¿no? Cuando estamos hablando también de las embolias. En las casas trombóticas podemos hacer el bypass, que es un puente que se conecta dos zonas que están sanas para evitar la zona comprometida. No olvidarse en las trombosis venosas usar anticoagulación. Puede combinarse con cirugía también. La anticoagulación puede utilizarse por varios meses, ¿no? Puede usarse, hemos dicho, la papaverina como un vasodilatador intraarterial, el iopros, que es un análogo de la prostacyclina, que es un vasodilatador arterial. Si el paciente tiene peritonitis, obviamente hay que ir ya, no podemos dejar el intestino ahí, se reseca. A veces hemos tenido casos, en los de mayo, que tenemos que resecar gran parte del intestino, que el paciente queda con intestino corto. Finalmente, el paciente queda con insuficiencia intestinal, al cual hay que mantenerlo con nutrición parenteral por mucho tiempo para hacer después la anastomosis con el colon. Ahora, en cuanto a la reproducción, aquí nos preguntamos si es necesario dar la cámara, ponerlos a cámara hiperbárica. Bueno, es una de las formas de cómo mejorar disminuyendo las radicales libres, ¿no? Que van a comprometer varios órganos. Este es un esquema, un algoritmo. Si el paciente tiene dolor y estamos con sospecha de isquemia de intestino delgado, hay que tomarle todos los estudios de imagen. Y si hay perforación, el paciente debe operarse. Si no hay perforación, ¿no? Y tenemos alta sospecha de un problema vascular, hacemos el angiograma y el tratamiento si requiere tratamiento, damos todos los tratamientos inicial y si no, si fracasa, vamos a la cirugía. Cuando no tenemos mucha sospecha, entonces podemos tomar la tomografía para hacer el angioten y podemos, si tenemos evidencia que isquemia, este paciente va a cirugía y si no, pasa a continuar con un angiograma.
Muy bien, en cuanto a la mortalidad, es bien alta, entonces casi el 80%. Si el paciente ¿no? Sobrevive las primeras 24 horas, puede sobrevivir hasta el 60% de los casos. Más de 24 horas solamente llega al 30%. Muy bien. Ahora vamos a pasar a una de las patologías también poco frecuentes del intestino delgado que vienen a ser los divertículos. Como ven ustedes, acá está un aceite intestinal y vemos acá como una especie de prolongación, varias prolongaciones, como pequeños sacos que salen como dedos, que son los divertículos. Estos divertículos se van a presentar generalmente en la parte proximal, en el yeyún, ¿no? Habitualmente no dan síntomas, salvo que se perforen o se inflamen, el cirujano entrará pues a resecar ese segmento comprometido. Pero hay un otro ilion que se presenta en los 80 últimos centímetros del ilion, que viene a ser el divertículo Mecke. Como ustedes, es una prolongación en el borde antimesentérico que puede ser de este tamaño o puede ser muy largo, ¿no? Y habitualmente puede presentar sangrado, inflamación o perforación, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? Identificamos y si es necesario, si está comprometido o perforado, hacemos la resección y anastomos intestinal. En cuanto al trauma, el trauma es la otra condición que se ve con alguna frecuencia, mucho más que la isquemia, mucho más frecuente que los divertículos. Y los traumas pueden ser, como ven ustedes, penetrantes o pueden ser contusos o un trauma abdominal cerrado. El principal estudio que usamos en nuestros hospitales viene a ser actualmente la tomografía, ¿no? Donde vamos a ver líquido libre, infiltración mesentérica, aire extraluminal, engrosamiento focal de la pared, extravasación del líquido que el paciente ha ingerido y discontinuidad de la pared intestinal. ¿Cómo clasificamos el trauma intestinal? Para eso usamos este score de trauma, que se divide en 4 grados. Grado 1, que es hematoma, que es una contusión, pero sin compromiso vascular. La laceración, que es un desgarro parcial sin perforación. El grado 2 es una laceración que compromete menos del 50% de la circunferencia del intestino delgado. En el grado 3, la dilución es más de 50% de la circunferencia. En el grado 4 puede haber una transección del intestino, puede haber una transección con pérdida segmental de tejido o puede haber un segmento desvascularizado. En cuanto al mecanismo, el trauma cerrado o no penetrante, ¿no? Hay una fuerza externa que compromete, daña la pared abdominal, pero sin producir, digamos, una lesión abierta en la pared. Y puede producirse por fuerza de compresión del exterior hacia adentro, un aumento de la presión intraabdominal, fuerza de cizallamiento y de desaceleración. Son causas que pueden provocar trauma cerrado. En cuanto al trauma abierto, aquí va a haber 3 mecanismos: arma de fuego, arma blanca y los explosivos. Entonces, cuando es penetrante, extraluminal o intraluminal. Extraluminal, las armas que vienen del exterior, fuego y blanca, y explosión. Y la intraluminal pueden ser cuerpos extraños, procedimientos radiológicos o endoscópicos. En cambio, la no penetrante es por trauma cerrado. Ahí podemos apreciar, ¿no?, un hematoma. Aquí hay un desgarro con compromiso del mesenterio que va a estar produciendo isquemia a este segmento del intestino. Aquí hay perforación del intestino. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Y obviamente es la resección intestinal cuando hay perforación, cuando hay
el segmento está necrosado. Pero ¿qué pasa cuando el paciente está muy inestable? No va a tolerar el acto operatorio. Recuerden que esta cirugía puede demorar promedio 2 horas, a veces 3 horas, un poco más a veces. Entonces el paciente no está estable como para tolerar el tiempo operatorio, entonces es lo que se llama control de daños. ¿Qué cosa es el control de daños? Puede ser muy inestable, hipotérmico, acidótico. Entonces el paciente lo que tengo que hacer es, por ejemplo, si tengo una perforación, digamos, ¿no? Esa perforación con gasas, etcétera, pero no hacemos la reparación porque sabemos que va a demorar. Y pasa inmediatamente a la UCI para mantenimiento y en mejores situaciones, condiciones, se opera en 24 horas. Bueno, acá el tratamiento es la resección y anastomosis, que se puede hacer sutura manual, sutura mecánica y en algunas circunstancias se usa cirugía laparoscópica cuando el paciente está estable, ¿no? En cuanto a los tumores, ¿no? Tenemos tumores benignos que aparecen en el intestino delgado, que son los adenomas, que son los más comunes, pueden ser múltiples, pueden ser sésiles o pediculados. Aquí encontramos pólipos y papilomas. También hay lipomas que se pueden encontrar en el subseroso o submucoso, de superficies lisas o irregulares, muy a menudo lobuladas. Los leiomiomas, que son únicos generalmente, tienen origen en el músculo, en las musculares mucosae o en las capas del músculo liso. Crece hacia la luz o hacia la serosa. No, ahí está muy bien. Los tumores, cuando son pediculados, pueden provocar que parte del intestino dañado se entre al intestino delgado, lo que es la invaginación, dando un cuadro obstructivo. Acá hay un tumor extraseroso, miren que está acá. Acá un tumor que está disminuyendo, cerrando la luz intestinal. Y esto es muy frecuente en los tumores malignos, ¿no? Que pueden ser linfosarcomas, leiomiosarcomas, adenocarcinomas. Estos tumores, para llegar al diagnóstico, habitualmente pasan más del momento y generalmente encontramos un paciente ya con mayor compromiso. Otras causas que con frecuencia tenemos son las tuberculosis, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un paciente con perforación, con inflamación, ¿no?, del intestino. Y aquí podemos ver, ¿no?, las imágenes que se pueden identificar en un paciente, ¿no?, en la tomografía del paciente. Engrosamiento y líquido alrededor del intestino. La presencia de múltiples ganglios, tanto en la cadena mesentérica como pueden ser en otros vasos vecinos. Vamos a encontrar generalmente, ¿no?, si el paciente presenta un cuadro en cualquier parte, pero ya perforado, complicado, se convierte en un abdomen agudo y lo que hacemos es indicar cirugía de emergencia. Pero puede haber otra forma, ¿no? La forma ulcerosa, es decir, una úlcera que sangra o puede sangrar. La estenosis, que va a provocar una disminución de la luz o la hipertrofia. Si es ulceroso, el tratamiento es antibiótico, es decir, el esquema de antituberculoso. Si es estenosis, hay que hacer la cirugía, ¿no?, resección o hacer la plastía. En el caso de la hipertrofia, hay que hacer resección. Si es peritoneal, se asocia a ascitis y adherencias, hay que dar tratamiento antituberculoso. O la tuberculosis linfática, ganglios linfáticos, igual tratamiento antituberculoso. Muy bien. Si tuviesen alguna pregunta, gustosos en contestarles. Muy bien, entonces
A través de Gilmar les envío el PPT para que ustedes puedan revisar. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Gilmar, ¿alguna pregunta? En el chat no visualizo ninguna pregunta, doctor. Ya, perfecto. Entonces, a través tuyo les mando los PPTs, ¿ya? Sí, doctor, está bien. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, nos estamos viendo en la siguiente clase.